Bueno, hola chicos, buen día. En la clase de hoy vamos a ver el tema 6 de GNU Linux, usuarios, permisos y Data System. Nos referimos a Data System como información del sistema. ¿Por qué existen grupos, usuarios y permisos? Bueno, la estructura del sistema de archivos de un sistema operativo Linux está implementado para que cada archivo pueda tener permisos de ejecución, de lectura y de escritura, o no pueda tenerlos. Entonces, cada archivo va a tener permiso para ser leído o no. Entonces el sistema te puede dejar o no hacer una operación sobre ese archivo en función del usuario que uno sea en ese momento. El superusuario, o sea el root, puede realizar todas las operaciones porque es el administrador del sistema. O sea, puede realizar todas las operaciones de administración del sistema y tiene privilegios y permisos para hacer las tres operaciones sobre cualquier archivo o directorio. Por eso es importante saber que es peligroso trabajar con el superusuario, porque podemos borrar un archivo y Linux no nos va a preguntar nada. Vamos a borrar y va a borrar, o vamos a modificar algo y podemos dañar el sistema con eso. Entonces los sistemas, por precaución a este tipo de problemas, se trabaja con un usuario que no tiene privilegios de superusuario, y cuando necesitamos realizar una operación que requiera privilegios de superusuario, ingresamos a ese tipo de privilegios con el comando su, pero a través de un usuario normal. Así se manejan estos sistemas, es la manera de utilizarlos. Entonces, yo acabo de iniciar una máquina virtual como la que tienen ustedes. Entonces voy a ingresar al sistema como root, como el usuario, superusuario, por ahora. Entonces ingreso como root, pongo el password de root y bueno, ya estoy en el sistema como root. ¿Cómo sé eso? Porque con el comando whoami me indica que soy root. Ahora, si yo quiero agregar un usuario nuevo, me voy a fijar en el directorio raíz, que tengo una carpeta que se llama home. Entonces en la carpeta home tengo dos carpetas en este momento, que una dice Dardo, otra se llama Pepe, ¿no? Entonces, si yo quiero agregar un usuario, hago add user Juan y me va a pedir que le asigne un password. Entonces le voy a asignar un password a Juan, bien, y listo. Entonces ahora me creó una carpeta que se llama Juan, y esa es la carpeta del usuario Juan. Bien, voy a salir y voy a volver a entrar como Juan. Pongo su password y ahí ingresó como Juan. Lo que cambió es el símbolo. Entonces, si me fijo en qué carpeta estoy, ahora estoy en la carpeta de Juan y bueno, y soy justamente el usuario Juan. ¿Ven? Bien, hasta acá todo bien. Cuando hacemos un ls-l, que fue los comandos que vimos, por ejemplo en la carpeta etc,
nos muestra una serie de columnas con datos de cada archivo. Cada archivo tiene esta columna, esta y todas estas. Así que vamos a ver esta columna qué quiere decir. Entonces acá lo tenemos especificado, que esta columna pertenece a los permisos, o sea, los permisos del archivo. Entonces vemos que, por ejemplo, los permisos del dueño del archivo están en ahí están acá. RWX, por ejemplo, este directorio está teniendo los 3 permisos: lectura, escritura y ejecución. Después, el grupo solamente puede leerlo, no puede modificarlo, pero puede ejecutarlo. Y los demás usuarios también pueden leerlo, no pueden modificarlo, pero pueden ejecutarlo. Vamos a ver ahora qué es ejecutar un archivo, porque tenemos que ver eso también. Entonces, esta parte estaría explicando justamente esto, ¿no es cierto? La salida del comando ls-l, donde tenemos de vuelta los permisos de los archivos. La primera letra acá es el tipo de fichero, ¿ven? La primera es el tipo, y después tenemos los 3 tipos de permisos para el usuario, los 3 tipos de permisos para el grupo y los 3 tipos de permisos para el resto de los usuarios. Entonces, como acá figura una D, vamos a ver que acá no está la D, pero significa que es un directorio, eso. Y si no hay nada, una rayita, significa que es un archivo de texto o un archivo binario. Bueno, por ejemplo, acá vemos que tiene una L, ¿ven? Tiene RWX, pero una L. Entonces, esto quiere decir que es un link simbólico, un enlace simbólico, un acceso directo. Local time es un acceso directo que va a esa ruta. Bien. Entonces, para resumir un poco, el tema de permisos, vemos, acá está explicado, vemos qué quiere decir la salida del comando ls-l, acá explicamos bien cada cosa. La primera columna son los permisos, la segunda columna es la cantidad de enlaces físicos a ese archivo, o sea, cuántos archivos hay con el mismo nombre que están vinculados a ese archivo, el nombre del usuario del archivo, el nombre del grupo al que pertenece el usuario, el tamaño, la fecha y la hora de modificación y la ruta. Entonces acá está todo explicadito. Después lo vamos a ir viendo bien. Como cosa rara puede salir algún permiso con una S o con una T, que son permisos especiales. Entonces acá vemos que el comando whoami me va a poner quién soy, y el comando su me va a permitir hacer determinadas operaciones o volverme a loguear como root desde el usuario, desde esta sesión. Por ejemplo, yo acá soy Juan, pero si pongo su, me va a pedir el password de root. Entonces yo pongo el password de root. Ahora ven, cambió el símbolo, cambió. Ahora, en vez de estar este símbolo pesos, está este símbolo numeral, y ahora whoami de vuelta, ahora soy root, ¿ven? Y si pongo exit, vuelvo a ser Juan, ¿ven?
Entonces esta es la manera que voy entrando y saliendo de superusuario para evitar problemas. Y porque voy a tener que asignar permisos en Linux. En los archivos, nosotros vamos a ver que cuando los creamos, normalmente no son creados con todos los privilegios los archivos. Entonces, para que puedan tener todos los privilegios, se los vamos a tener que asignar. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar estos dos comandos. Que chmod me va a permitir cambiarle los permisos a los archivos y a las carpetas, y chown permite cambiar el propietario, pero con eso no nos vamos a meter mucho. Yo ahora les voy a enseñar